Agustín Landa Ruilova. En 2015 asumió la dirección del despacho de su padre, Agustín Landa Vertis, el cual se convirtió en Landa Martínez. El mismo año formó el estudio Landa Soberville. Sus obras son pioneras en la activación de nuevas dinámicas urbanas e inmobiliarias en ciudades con rápido crecimiento. Esta conferencia es patrocinada por Alphabet, empresa regiomontana líder en acabados arquitectónicos, con más de 20 años de experiencia y de reconocimiento a nivel nacional. Creamos soluciones integrales en fachadas de aluminio, cristal, panel, ventilados, cancelería y estructuras de acero mediante tecnologías de vanguardia. Berel es una empresa 100% mexicana. Cuenta con más de 1,000 puntos de ventas en el país y con más de 75 años de experiencia produciendo y comercializando recubrimientos arquitectónicos. Sanilock. Más de 30 años siendo líder en el equipamiento de áreas para sanitarios públicos, que se distinguen por su funcionalidad y servicio. En mamparas para sanitarios públicos, Sanilock es la solución. Apenas. Muy bien. ¿Qué onda, Superville? Ahí está Manuel. ¿Se oye o no? Ya. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a este evento muy interesante. Quiero agradecer a Jacobo y a Jaime Pincha que me cambiaron el horario porque no podía llegar antes. No sé dónde anden, pero muchas gracias. Y quería platicar, también darle las gracias al Colegio de Arquitectos, digo que ha hecho una gran labor, Carlos. Y ha metido más jóvenes, que eso para mí es importantísimo. No tengo nada en contra de los viejos, hay que aprenderles mucho, pero siento que pues, hay que continuar con nuevas generaciones, que eso es importantísimo. Este video se los presento, es un video que hacemos de la oficina. Lo hice para los clientes, no para ustedes, o sea, lo hice para que los clientes vean lo que hacemos o lo que hemos hecho en la oficina. Y este video lo presento siempre que voy a entregar un concurso, siempre que me invitan a una plática, que es un video que nos hizo Paco Álvarez, con fotos de otros arquitectos, fotos inclusive mías, etcétera. Por ahí va a aparecer el anuncio de Rose. Pero son cosas a las que hay que invertirles, ¿no? O sea, yo creo que las oficinas de arquitectura ya no es un arquitecto al que contratas a un equipo de arquitectos, igual como contratas a un abogado, contratas un equipo de abogados. Si te demandan, no contratas un abogadillo, contratas un buffet de abogados que te va a resolver el problema. Los edificios y las casas son unas inversiones increíblemente grandes, entonces contratas un equipo de arquitectos que te va a resolver las cosas, ¿no? Entonces, la plática se llama Arquitectura de Resistencia porque creo que esta profesión no es un negocio en sí, sino es una forma de vivir, una forma de creer en algo, una profesión que nos da placer, que podemos hacer que la gente viva más a gusto o que la gente se la pase mejor, ¿no? O sea, si vas a hacer un restaurante o vas a hacer un hotel o un hospital, pues tienes una gran responsabilidad en hacer que el usuario final se la pase bien y lo disfrute, ¿no? Y bueno, estos también cosas que nosotros presentamos a las oficinas. Prácticamente son proyectos que hemos diseñado a lo largo del tiempo, están contados, y estas cosas hay que presumirlas. Esto es lo que da seguridad a un fondo de inversión que no te conoce, que quizá no conoce ni el terreno, que quizá no conoce ni la ciudad, quizá no conoce nada, pero esto le da seguridad. No cambia. ¿Pueden ayudar ahí? Ahí está. Bueno, entonces mi oficina viene un poco de la historia que tengo yo. Tengo abuelo arquitecto, padre arquitecto y yo. Y por ahí hay un bisabuelo que también era arquitecto, pero no a Holanda, era Vertis.
pero eran otras épocas, ¿no? Mi abuelo era socio de su hermano, mi abuelo es el chaparrito del lado derecho, somos chaparros en la familia, y, mi abuelo hizo muchísimos proyectos. Se graduaron 5 de su generación de la UNAM. Entonces, imagínense la cantidad de trabajo que había en esa época, que había mano de obra barata, había dinero en el país, eran otras oportunidades, había muchísima obra pública, el gobierno hacía ciudades, mi abuelo tocó hacer Cancún. Entonces, había demasiado trabajo. Mi abuelo era el constructor o el se encargaba de la obra y mi tío abuelo, que era Enrique Landa Vertis, él se encargaba de diseñar. Y los dos hacían un gran equipo. Algo importante es la arquitectura racional, ¿sí? Hacer más con menos. Antes, una ventana de una casa del Pedregal, de la Ciudad de México, de las zonas más caras, era de la misma calidad, del mismo material que una de interés social de una unidad habitacional. Entonces, la idea es que hacer una arquitectura racional muy ordenada, hacer más con menos. La siguiente, por favor. Yo creo que ya se le acabó la pila a esto. Agustín Landa Vertis, que este es mi padre. Mi padre, la misma escuela, lo racional, hacer más con menos. Si ven estos edificios, tienen 2 materiales o 3, ¿no? Pabellón M tiene 4, pero la idea es hacer una arquitectura emocionante con un presupuesto barato. Cuesta lo mismo hacerlo mal que bien, pero si lo haces bien, si lo haces emocionante, las cosas jalan y trascienden, ¿no? Y siempre, obviamente, una postura ante el tipo de arquitectura que había que hacer. Hay otra mugre de estas. ¿Hacia dónde? Y bueno, yo, me tocó ser el guapo a mí. No se crean. No, bueno, entonces a mí me toca heredar un despacho muy grande, heredar como 9 proyectos, que de un día para otro los tuve que agarrar así, pues ahí está, ¿no? Entonces voy a hablar con los clientes, voy a resolverles la bronca, y yo no hubiera hecho nada si no es por el equipo que tengo. Tengo un equipo increíble, tengo una socia, que ahorita les voy a presentar, luego tengo un socio y 2 asociados, o 3 socios más bien, que con ellos formamos un equipo y aparte hay más gente en la oficina, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros 5 podemos resolver cualquier tipo de problemas. Yo pienso en apostarle a la tecnología, en apostarle a los AutoCADs, a las máquinas de impresión, a usar los Revits, a usar maquetas, o sea, todo lo que tiene que ver con tecnología creo que es muy importante. Ahí está. Y bueno, tenemos 2 tipos de arquitectura. Tengo dos oficinas, ya se atoró esta. Tengo 2 tipos de oficinas. Una es Landa Suberville, que Mónica es mi socia, en la cual nos enfocamos en hacer casas. Es un negocio diferente. La casa es una atención más personalizada, es alguien que se va a gastar su patrimonio, que quiere ir a escoger la chapa de la puerta, que quiere ir a escoger el cajón de la cocina. Y los edificios, que es algo un poquito más negocio, ¿no? O sea, el que hace una casa se gasta su patrimonio, el que hace un edificio muchas veces ni conocen el edificio, es una inversión, es un fondo, ¿no? Entonces, son 2 oficinas, estamos en el mismo lugar, pero tenemos una administración diferente. Este es el equipo, este soy yo doy clases en el TEC, al igual que por ahí hay muchos amigos que también damos clases ahí juntos. Rolando Martínez, que Rolando estuvo con mi papá toda la vida, tiene una página que se llama Proyecto Monterrey, donde sube proyectos de la ciudad, gente que los hace, ustedes pueden mandarle uno y lo publica. Manuel Martínez, que por ahí anda allá atrás, que tiene un negocio independiente de arquitectura y tiene un ciclo de cine en casa, que también hace cine de arquitectura, lo hace por amor al arte, que creo que es una cosa independiente. Y luego Rubén Martínez, que no es hermano de Rolando y Manuel, pero se apellida igual, tiene Chalk, que dibuja en el piso y tiene un grupo de chavos con los cuales dibujan el piso de estas perspectivas en las calles, ¿no? En otras ciudades, de hecho ahorita en Atlanta. Entonces, todos estamos en la oficina, todos somos socios, cada quien tiene unas cosas aparte, ¿no? Cosas independientes a hacer aparte de la oficina. Y luego Mónica por aquí anda, que esa es mi socia en las casas. Mónica tiene una página que es Pups and Boops, porque es mamá, entonces, de mi ahijado. Entonces, tiene una cosa aparte también de la arquitectura.
Y bueno, este es un equipo, ¿no? Este es el equipo, ahorita hay unos que están, o unos que ya se fueron, pero la idea es que no somos muchos, resolvemos las cosas muy rápidos, tenemos una manera de trabajar muy efectiva, creo yo. La aprendimos de los Sánchez Arquitectos de México, mi papá trabajó con ellos, y todo lo que sabemos es a partir de ellos, ¿no? De esa oficina, de hacer arquitectura racional, de una organización de planos, de información, de ir dibujando las cosas en orden. Y luego, bueno, les quiero platicar un poco de las firmas mundiales. Hay firmas mundiales que nosotros como arquitectos en este país, muchos queremos hacerlo y quizá no jala o quizá no podemos, pero nosotros, yo Agustín Landa, un día me voy a morir. ¿Qué va a pasar con mi despacho? Si Mónica tampoco esté, quizá. Entonces, no podemos vender una oficina. Hay arquitectos en este mundo que sí pueden vender su oficina. Zaha Hadid ya murió y sigue haciendo obra. ¿Sí? ¿Cómo le hacen para organizar ese tipo de oficina? Ya es más como un corporativo. ¿Sí? Inclusive sigue ganando concursos. Norman Foster puede también igual, Norman Foster tiene 80 años. O sea, a los 80 años yo ojalá esté como Foster porque se la pasa en su velerito y manejando su Porsche, pero tiene a 80 pelados ahí trabajando a su nombre, con una misma filosofía. Y luego está SOM, que estos señores ya se murieron también. ¿Sí? Y siguen haciendo edificios, la firma más grande del mundo, creo. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para lograr tener una oficina que trascienda después de su muerte o después de retirarse, etcétera, ¿no? Son oficinas ya que cuentan con un equipo muy sofisticado, con una filosofía de trabajo. Obviamente son proyectos, con uno de estos que nos caiga a nosotros nos podemos retirar, pero ellos tienen una oficina, si te metes a la página, ves los perfiles de la gente que tienen, es impresionante, ¿no? Y luego, bueno, estos son los socios, unas fotos que nos tomó Pepe Mora. Y bueno, y yo creo que para desarrollar un proyecto es desarrollar totalmente todo, ¿no? O sea, absolutamente todo. Tenemos que resolver desde la lavandería hasta la sala, ¿no? Desde la fachada hasta el cuarto de máquinas. Eso es lo que siempre ofrecemos nosotros. A mí si me contratan el anteproyecto no me interesa. Les digo que no jala, me tienen que contratar todo o nada. ¿Por qué? Porque tenemos una reputación y tenemos una forma o una credibilidad o una postura ante esto. Entonces, a mí me tienen que contratar todo el proyecto completo y la supervisión, que esa yo la incluyo desde el principio, aunque si se acaba ese periodo, me siguen pagando una mensualidad, digamos. Entonces, en una casa, bueno, desarrollamos todo, obviamente tenemos que hacer un cruce con ingenierías, lo empatamos, utilizamos todos los programas que quieran o que tenemos conocimiento, AutoCAD, Revit y SketchUp, cruzamos toda la estructura, las instalaciones, dibujamos el despiece de acabados, la cancelería, etcétera. No dejamos que el cancelero decida de qué tamaño van los cristales. Siempre pasa que llega y te dice, sale más barato si lo hacemos más chiquito, sale más barato si contratamos a otro. Entonces, siempre nosotros tenemos que resolver todo, ¿no? O sea, en Pabellón M, que es un ejemplo, todos los vidrios son del mismo tamaño. Entonces, Salomón, cuando estábamos haciendo la torre, dijo, pónganme a todos los de la fachada sur, porque quiero empezar a vender el proyecto como si ya estuviera terminado. Todo ese tipo de racionalidad, ese tipo de dibujo, de módulo, hace que puedas tener esa flexibilidad. Bueno, aquí podemos ver, tenemos un ejemplo del plano de detalle que hacemos, es un arquitectónico, pero está cruzada la estructura, está cruzado con el calculista, nos pasa sus dimensiones de losas, de instalaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, detalles, hacemos demasiados detalles, resolvemos el escalón, cómo va el ángulo, cómo va el vidrio, cómo encaja, el barandal, etcétera. No hay nada a la deriva, no hay que el herrero decida. Todo tiene que estar dibujado y tenemos una política que viene de Legorreta que decía, lo que no está dibujado está mal, lo que no está revisado está mal y lo que no está dibujado no se puede construir. Si falta hacer un plano de un murito en el jardín, tiene que estar dibujado. Si no, pasa lo que pasa. Y bueno, unas recetas que tenemos es trabajar, trabajar y trabajar. No hay inspiración, no creo en los genios. No creo que no existen los genios. No hay
es que este arquitecto nació dotado, no es cierto. Es un arquitecto que trabajó y trabajó y trabajó. Y si agarran a Messi, Messi es un pelado que todo el día está con un balón. Su casa creo que es un balón. Entonces, por eso es Messi. Si el pelado estuviera tirado en la hamaca, pues sería bastante malo. Y este es un ejemplo, esta es la lista de planos de Pabellón M. Todos esos planos son arquitectónicos. Todos esos planos están traducidos y revisados con el estructural, con el eléctrico, con el de la acústica, con el de la isóptica, etcétera. Pero creo que son como 900 planos arquitectónicos. Y obviamente pues todos estos van resolviéndose conforme va la obra. Pabellón tuvimos alrededor de 3,000 juntas y están grabadas y vamos a la obra. No podemos hacer el proyecto y ya no fuimos, ¿no? Duró aproximadamente 9 años el proyecto. Otra cosa importantísima es cuando vas a viajar y vas a visitar un proyecto es dibujarlo, para entenderlo, no nada más meterte al Panteón de Roma y verlo, porque luego te vas y ya se te olvidó la proporción, se te olvidó dónde estaban las columnas, se te olvidó qué tamaño tenía la bóveda en proporción, etcétera, ¿no? Estas son recetas, apúntenlas. ¿Sí? Observar, hay que ser críticos de la arquitectura. Cuando viajen, cuando vayan a ver un edificio, sean críticos, piensen en el lugar, piensen en la historia, piensen en cómo fue hecho, cómo fue construido. Viajar obviamente es importantísimo. El trabajo en equipo es una foto de la oficina. Trabajo en equipo con otros arquitectos, con interioristas, con estructuristas, ingenierías, etcétera. Nosotros no podemos resolver todo en una obra, ¿no? Esta es una foto de la gente de la oficina. Pepe Mora nos pidió chamba, pero lo sacamos, ahí aparece del lado derecho. Lo que pasa es que yo no llegué y nos iban a hacer un fotomontaje, pero la idea es que es un equipo de oficina que todos jalan parejo, ¿no? Hacer maquetas. Siempre estamos haciendo maquetas en la oficina. Ahora que hicimos el evento de trayectorias, teníamos como 180 maquetas. Y de repente hacemos maquetas de la misma casa muchas veces. Eso es la manera más fácil de ayudarte a ver cómo funciona prácticamente la casa, el edificio, lo que sea, ¿no? Nos interesa muchísimo las maquetas. Algunos tips, apúntenlos, ojalá vale la pena. Estos tips de mi abuelo, que decía, colchoncitos de papel y aceite de codos. ¿Qué significa dibujar y dibujar? El aceite de codos es por el desgaste del codo al momento de estar dibujando. Y volver con papel calca a dibujar otra cosa arriba. Entonces, la única forma de resolver un buen proyecto es dibujar y dibujar y dibujar, ¿no? No te sale la inspiración cada lunes en la mañana, como dice Miss Van der Rohe. Al concepto le vale madres el programa. ¿Qué significa eso? Que el concepto es más importante de que si quiero unas amenidades y que si quiero una sala de televisión. Cuando hay un concepto claro, es una buena arquitectura y el concepto es lo más importante, ¿no? Ya después metes el programa en el concepto, pero lo importante es el concepto. Ay, güey. Volver a empezar, de repente es bueno volver a empezar, estás dibujando, estás trabajando y no te salen las ideas, volver a empezar es bueno también. Avanzar sobre lo avanzado, cuando ya tienes un proyecto definido, un concepto claro, seguir trabajando sobre eso, no perder lo que ya ganaste, ¿no? Analizar obras similares, que es estudiar, ver qué han hecho otros arquitectos. ¿Puedes copiarte cosas de otros edificios? Sí, sí se puede. ¿Sí? El que copia de uno es un copión, el que copia de muchos es un investigador. Toda la arquitectura, toda la historia, si la analizan, son avances de lo avanzado. O sea, siempre es una evolución, ¿no? Y pasa en todas las disciplinas, yo creo. Ir al terreno, muchas veces la gente ni siquiera conoce el terreno cuando empiezan a diseñar. Es importantísimo conocer el lugar, ver qué sucede, cómo es el vecino, qué hay, ¿sí? Next. De lo general a lo particular, siempre trabajar, que es prácticamente trabajar el concepto y después ir resolviendo todos los detalles, pero primero la idea general, ¿sí? Muchas de repente empezamos a dibujar el cuarto. A ver, espérate, maestro, primero vamos a dibujar el concepto, ya después metemos el cuarto, que es lo que menos importa. Y luego, orden. Cuando hay orden, puedes hacer lo que quieras, ¿sí? No caer en modismos malinterpretados, ¿no? Si hay un orden, a partir de ese orden puedes empezar a desfigurar lo que quieras. Hay un video de Picasso que está en YouTube
de cómo empieza a dibujar, y al principio es una mujer desnuda, pero la dibuja perfecta, como si fuera una foto, y después la empieza a deformar, pero el señor primero la dibujó en proporciones perfectas, dibujó los dedos perfectos, y después de ese orden ya empezó a hacer sus locuras, y así es como trabajaba él, ¿sí? Y luego las recetas, la arquitectura no se inventa cada lunes en la mañana, es de Mies van der Rohe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que pues hay que darle y darle, ¿no? O sea, no es voy a amanecer inspirado. El que copia de uno es un copión, el que copia de muchos es investigador. Mies van der Rohe también. Cada quien es quien quiere ser. Si quieren ser mejor arquitecto, pues pónganse a chambear. Pónganse, viajen, estudien, dibujen, observen, critiquen, ¿sí? Hacer su biblioteca para los chavos que están estudiando, hagan su biblioteca de libros, no nada más, o de Instagram puede ser, pero hacer una biblioteca, un perfil de lo que les interesa. Es importantísimo regresar a los libros a veces, saber qué otros proyectos hay similares para interpretarlos, ¿no? Lo bueno es el enemigo de lo mejor, siempre va a haber algo mejor. Cuando hay algo bueno, trabajen sobre eso. Dar más de lo que el cliente pide, ¿no? O sea, si el cliente te pide una cita para ver un proyecto, llégale con el proyecto ya resuelto. Mi papá sí vendió Dataflux. Dataflux iban a hacer un edificio igual de Comercial América, pero más alto. Y cuando llegó el cliente a la junta, pues mi papá había llegado antes, ya le había pegado un corte de Dataflux. Entonces cuando lo vio dijo, ¿qué es eso? Pues es un edificio que te quiero hacer. Si no hubiera llegado con eso, hubiera dicho, te voy a hacer un proyecto luego, pues olvídate, hacen el otro, ya habían pagado el proyecto. Pero al ver el edificio ya resuelto, dijo, pues va. Entonces, siempre llevar algo más. Trabajar con alguien es importantísimo. Son arquitectos, trabajen primero con alguien, apréndanle cómo trabajan, trabajen con alguien que les interese lo que hacen, ¿sí? Así hizo Frank Lloyd Wright, ¿no? Así hicieron todos los arquitectos, así hizo Alberto Kalach, así hizo, que me digan, trabajó antes con alguien, ¿no? Nadie empezó solo y el original. Next. Y bueno, la arquitectura hay que pensarla como una ruina, que es importantísimo. Esta frase no es de Scarpa, pero esa foto sí. ¿Qué pasa con Scarpa? Scarpa, ¿qué nos enseña? Nos enseña a que esto tiene una temporalidad, no sabes si lo acabaron hace 2000 años o ayer, ¿sí? Eso es lo importante y lo que nos enseña él. Y la ruina no tiene nada que le sobre, nada que se caiga, nada que se vaya a pasar de moda. Es una arquitectura seria y totalmente ordenada, ¿no? A nosotros nos interesa hacer este tipo de cosas. Está cañón porque Scarpa era Scarpa, pero es inspiración muy importante. La maestría de un arquitecto se ve en sus plantas, de Frank Lloyd Wright. Ve nada más esa planta que proporcionada, así como esa hay 4000 de diferentes geometrías, etcétera, pero trabaja en una planta ordenada, que coincidan las cosas, que tenga ejes, que se relacione todo con el todo. Next. Luis Kahn nos hablaba de lo inmedible, de lo emocionante, ¿no? Esto no se puede medir, no te puedo decir qué tan inmedible o qué tan poco inmedible es. Es una sensación del humano al entrar a un lugar y sorprenderse. Entonces, cuando la arquitectura tiene esto de inmedible es cuando creo que vale la pena. Entonces, pensar en esto cuando están trabajando, ¿no? Y de La máquina para vivir, de Corbusier, pues bueno, el trabajar con lo necesario para que todo funcione, para que todo tenga relación con todo, para que realmente sea una máquina, ¿no? A una máquina no le puedes quitar cosas. De repente hay edificios que ves y dices, yo le quitaría esto, esto y esto. Piensen en que con el tiempo cada cosa que les sobra se ve peor, ¿sí? Álvar Aalto nos dice que nadie es profeta en su tierra, así se llamaba el barco de Álvar Aalto que tenía en Finlandia, que esto pasa muchísimo, ¿no? O sea, Álvar Aalto era un genio y de repente llegaban arquitectos extranjeros y eran los genios y no se dan cuenta que tenían a un supergenio, entonces no hay que deprimirse, hay que trabajar. Y Barragán, hacer que las casas parezcan jardines y que los jardines casas. Yo creo que esto es importantísimo porque vivimos en un país donde tenemos quizá el mejor clima del mundo, porque no tenemos esos fríos nórdicos horribles, tenemos un calorcito pero bastante soportable y aguantable. Entonces, podemos hacer este tipo de cosas. Un finlandés quizá no puede,
o un nórdico tampoco, pero en México las temperaturas nos dan permiso de hacer este tipo de cosas o de integrarlos, ¿no? Y de disfrutarlos. Y luego algo que es importantísimo es Aldo Rossi, que nos habla de la ciudad. ¿Sí? La ciudad no tiene que ser de destellos y de originalidades, la ciudad tiene que ser ordenada como este proyecto, tiene que corresponder a la ciudad en sí. Y de repente hay edificios que sí destacan, que es la catedral, que es el museo, pero más bien la arquitectura, para mi punto de vista, hay que saberse relacionar y ser respetuosos con su entorno. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el maestro Aldo Rossi. Y luego no copiar sin entender. De repente nos pasa que copiamos algo, pero no entendiste por qué lo hizo el otro arquitecto o de qué te estás copiando, ¿no? O sea, hacer arquitectura, en mi punto de vista, a mí me interesa la arquitectura local. Local me refiero a materiales locales, a saber la temperatura local, a saber las vanguardias que tenemos, la tecnología que tenemos, los presupuestos que tenemos. Entonces, copiar entendiendo, no sin entender, ¿sí? Luego nos podemos hablar de varios proyectos que pueden tener esto o no. Para mi punto de vista, sucede mucho esto, ¿no? Hay que saber entender. Y luego las ciudades, ya no pasa esto en las ciudades, ¿no? Esta foto es de Paco Álvarez, es de la Alameda, y es una foto que para mí representa muchísimo. La Alameda es una cosa que hizo el gobierno, ¿sí? Es un parque de la ciudad. Ya el gobierno cada vez hace menos de esto. Sí lo sigue haciendo, pero con menos medida. Entonces nuestra responsabilidad como arquitectos es en cada proyecto poner una alamedita, ¿sí? O poner un área verde, o poner un jardín, porque el espacio público ya no se hace como antes, ya lo decide el desarrollador, y muchas veces el desarrollador, pues lo que le interesa es el dinero, no le interesa hacer un parque para la ciudad que después va a tener mayores frutos. Ahorita ya se está retomando un poco el tema, por ahí hay varios proyectos que vienen allí a los alrededores, ojalá los hagan con mucho respeto, pero este tipo de cosas son a los que hay que irnos a dar la vuelta a hacer desarrollos aquí. Una para atrás. La rana, es importantísimo una rana. La rana tiene pies de rana, ojos de rana, boca de rana, panza de rana, cola de rana. Todos los proyectos tienen que tener eso, ¿no? Creo que es importante que cuando hagamos un proyecto tenga esa unidad, que todo tenga que ver con todo. Por eso pusimos la rana. Entonces, fíjense cómo la rana no puede tener patas de caballo, tiene patas de rana. Y el proyecto, cuando diseñan un proyecto, tiene que ser un knockout, una idea clara, una idea concisa, una idea de lo que tiene que ser. ¿Sí? El knockout, ahí no me acuerdo cómo se llama el que le están poniendo el knockout, pero así tiene que ser de claro y conciso, ¿no? Esto es lo más importante para un arquitecto, mantener una postura, creer en algo. La arquitectura es una lógica y el lugar te da muchas respuestas. Si van a ver la casa de la cascada, no podría ser otra casa más que la casa de la cascada. Si pongo ahí la Frankfurt House o la casa del TEC o la casa de tu vecino, no jala. Ahí nada más podía estar esa casa. Entonces, el terreno da todas las respuestas y es mucha la lógica de lo que tiene que haber, ¿sí? Y la postura es esto, creer en algo, no de repente hacer casitas de teja y luego hacer casas de, bueno, no de teja, porque sí puedo hacer casas de teja, me refiero a hacer un estilo, hacer unas cosas de un estilo y otras con otros, o sea, siempre creer en algo, ¿no? Ustedes son arquitectos y tienen una postura, que es de lo que hablaba Lucas, una credibilidad, un fin hacia dónde ir, es importantísimo. Volkswagen, como cualquier marca de lo que me digan, tiene posturas, y la postura es esto, no siempre estar pensando en un fin. Y nosotros, de alguna manera, hay proyectos aquí de mi padre y nuestros, pero siempre es una misma postura, una misma idea. A mí me gusta que me digan, se parece al otro. Pues claro que se parece, pues es del mismo papá, ¿no? Es como si tienes un hijo que no se parece al otro, pues se tienen que parecer. Yo creo que de ahí viene y vas evolucionando, vas aprendiendo el aprendido. Esto es Martel y este es Pabellón. La planta es igualita, nada más que unos antes y unos después. Uno tiene las cartelas por dentro y otro por fuera. O2 y Punto Central son de la misma época y son edificios muy parecidos, sí, porque son del mismo arquitecto, ¿no? O sea, cuando de repente el cliente te dice, hazme diferentes fachadas, dices, no, maestro, yo no puedo hacer diferentes fachadas. Pues, es como si dices, píntate el pelo amarillo y luego
ponte una capa. Pues no, maestro, yo todo lo que creo es en eso, ¿no? Y creo que la estructura tiene que ser muy trascendente. Trabajar con piezas. Les pongo este ejemplo, que es un edificio de mi papá, es O2. Es un edificio circular que tiene las mismas escaleras que Calzada 401, que O2, que Maía en Saltillo, que el Mercato, que Foro 4. Es una pieza que usamos. Quizá puede variar un poco en la altura, en la cantidad de escalones, en el peralte, pero es una pieza. Y eso nos enseñó Le Corbusier. 2, ¿y cuántos necesitas? 3, acá también la puedes poner. El hotel es otra pieza. Es la torre de Dataflux, pero modernizada, en dos cartelas que cargan, pero más chaparrito y en hotel. Pero igual es una planta libre que está cargada por 2 pilares. La cubierta es igual a la Escuela de Medicina. La misma cubierta, el mismo sistema con tensores, ¿sí? Todos son piezas que podemos arreglar. Y este, pues lo podrías poner acá también, sí, sí se puede. ¿Sí? Y todas las cartelas son iguales a todos los proyectos, nada más que van girando en diferente proporción. Entonces, los barandales son iguales a los de Calzada. Son piezas que vamos trabajando siempre, las repetimos. ¿Sí? Esa también es una pieza, que lo ven aquí afuera. Es una pieza que podría estar más allá, más acá, pero es una pieza. ¿Sí? Y luego, cosas geométricas, cosas emocionantes. O sea, es el atrio de aquí, por eso lo pusimos, pero también son 3 piezas. ¿Sí? El huevo es otra pieza. Pabellón, el edificio es otra pieza. Este edificio es otra pieza. Por dentro todas las cosas son diferentes piezas. Y luego lo que comentaban hace rato, documentar la obra, importantísimo documentar la obra. Gástenle a un fotógrafo bueno para que les documente la obra, van haciendo su portafolio. De repente hay gente que contrata una foto, hay que contratar 20 fotos. ¿Sí? Hay que presumir lo que hacen. Si quieren que nos contraten, necesitan enseñar lo que hacen. Un cliente no les va a confiar tanta cantidad de dinero a alguien que no le puede enseñar lo que ha hecho. Entonces, gástenle. Estas son fotos tomadas por varios fotógrafos. Son ejemplos de las fotos. ¿Puede ir más rápido eso? Documentar la obra. Y documentar también el proceso es interesante, ¿no? Redes sociales, importantísimo. Nos ha caído chamba por redes sociales. Como dice Pepe Mora, sale más barato contratar a alguien para redes sociales que no contratarlo. Con un proyecto que te caiga ya se pagó no el sueldo y ojalá y caigan varios. Tenemos 2, una de cada oficina y por lo general subimos lo que nos interesa y lo que estamos haciendo. Y aparte, pues de repente nos unimos en que yo posteo algo de y del otro para hacer más ruido. Un proyecto que ganamos de hace 6 meses nos dijeron, algo que nos interesa es que ustedes promueven mucho el edificio. El cliente contrata una publicidad que tiene 4 likes y nosotros con una foto pues tenemos 100. Entonces, prefiere el cliente que yo le esté posteando y le sale gratis y yo lo hago por amor al arte a que lo haga una publicidad que contrata, ¿no? Entonces, importantísimo. Las páginas también tenemos 2 páginas y se relacionan. Allá arriba dice Landa Suberville. Entonces, si le picas a Landa Suberville, te vas a la otra, que una es blanco y una es negro, pero es prácticamente la misma gata, pero revolcada, como dicen. Así dicen. Publicar la obra, importantísimo, publiquen la obra. Yo no sé si en internet o impreso, una revista, pero si quieren vender, tienen que enseñar lo que quieren vender, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunos, hasta Chic House pusimos ahí, pero manden su información para que les publiquen, les da prestigio y les da valor. Y luego hacemos unos cómics. Este tipo de cosas las hacemos pensando no para ustedes arquitectos, sino para otro tipo de gente. Nos ha llegado a pedir información artistas, chefs, diseñadores, etcétera. Son cómics que pensamos, no es para aprender a hacer arquitectura, sino es como pensar las cosas que tiene que tener la arquitectura, ¿no? No es para hacerla más bonita ni más fea, sino son ejemplos que hacemos. Cada uno tiene su tema, hasta ahorita tenemos 5, hay que repartirlos para que todos tengan de una vez, sí, y postales. Pero bueno, estos cómics invitamos, reparte así varios y que las vayan echando para atrás.
invitamos artistas locales, nosotros les damos la información y estos artistas les pagamos su presupuesto y hacen el dibujo y lo publicamos. En la parte de atrás viene la información de cada artista. Son chavos de Monterrey, jóvenes, todos son artistas. Y luego postales, también las postales pues las sirven para regalar, nada más para hacer ruido y también porque nos gustan las fotos. Y en la parte de atrás viene la información de cada postal. Tenemos 2 de mi abuelo, 2 de mi papá, 2 mías y mi papá, o de nosotros y mi papá, y 2 de las casas. Y luego, los proyectos inmobiliarios. ¿Qué pasa con los proyectos inmobiliarios? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Me falta eso? Gracias. Proyectos inmobiliarios. Los proyectos inmobiliarios teníamos un rango de bateo que perdíamos 9 de cada 10 y le entrabas con todas las fuerzas, con todas las ganas y no habíamos entendido qué es lo que quería realmente el mobiliario. Son negocios inmobiliarios, no son concursos inmobiliarios. Entonces, si quieres ganar un concurso inmobiliario, tiene que pensar en el negocio, no pensar en que esté bonito o feo. Al desarrollador no le importa eso, le importa el rendimiento de tu proyecto, qué indiviso tienes, cuántos metros cuadrados vas a vender, cuánto le va a costar la obra, cuánto le va a costar hacer esa fachada, cuántos tipos de ventanas tengo. Eso es un negocio inmobiliario. El momento que entendimos un poco eso, pues empezamos a ganar menos, 2 de cada 10, pero bueno, eso sucede. Y luego las fibras y los fondos son pues fondos financieros que están en la bolsa, que no los conocen a ustedes, ni a mí, ni a nadie, y que lo único que quieren es un rendimiento económico de su dinero. Pueden invertir en carros, pueden invertir en ropa, pueden invertir en industria o en arquitectura. Entonces, invierten en arquitectura, al señor no le importa si su proyecto es rojo o amarillo, le importa cuánto va a ganar, nada más. Entonces hay que entender esto. Si quieres ganar un concurso hay que entender eso. Nosotros hemos hecho hoteles para fibras. Quizá el director de la fibra no conoce el hotel, ni el terreno, ni el lugar. Sabe cuánto le entra al mes de lana, pero nada más. Entonces tienes que hacer un proyecto bueno, pensando en el lugar, pensando en todo lo que vimos antes, pero pensando en el rendimiento económico para que se haga, ¿sí? Y bueno, obviamente, ¿a quién van a contratar? A un despacho que te resuelva todo esto, ¿sí? No quieren contratar a 25, quieren contratar a uno que te resuelva todo y te lo resuelva bien. Y luego, las casas es otro negocio totalmente. Las casas es la atención personalizada, se gastan su dinero y el cliente te pide más tiempo. Te gastas más tiempo en una casa porque vas a ver la chapa, ¿sí? Quizá no te interesa la chapa, pero tienes que ir a verla. Aprender de otros, ¿no? O sea, siempre es importante ver qué han hecho otros para ver qué vamos a hacer nosotros. El maestro Miss. Hacer tu portafolio. Estas son fotos de proyectos. Estos son, por ejemplo, departamentos. Yo tengo un concurso de departamentos, presento esto. Le quiero dar credibilidad a mi cliente de lo que he hecho o de lo que hemos hecho o lo que podemos hacer, porque es un negocio financiero. No es de bonito o feo. Es de ¿cuál le gusta? Y rápido nos vamos a ir con unas casas. Este es un proceso de una casa, cómo empezamos a diseñar. De repente es una casa que iba a tener un patio al centro, ¿sí? Tenía la cochera dividida, de repente empiezas a trabajar pasas a AutoCAD, luego regresas un poco al centro, es una esquema en L en la parte de abajo, luego en la parte de arriba es el cubo Seguimos, cambiamos núcleos, escaleras, colchoncitos de papel y aceite de codos, ¿sí? Y al final de la fiesta, alguien que le pueda ir moviendo más rápido, al final de la fiesta, ¿qué sucede? Que llegas a un resultado donde la casa va cambiando poco a poco, ¿no? Y de repente empezamos de una manera y la casa cambió radicalmente a ser una L. Entonces, pues es un poco el proceso que seguimos y así como tenemos este archivo, siempre que llegan los clientes les enseñamos una carpeta del proceso, que es una carpeta gruesa, estas son las plantas finales, donde tenemos toda esa información de todo lo que hacemos para llegar a la solución, porque te dicen, ¿en cuánto tiempo tienes el proyecto? Pues no sé, maestro, dependiendo, la inspiración me tiene que encontrar chambeando, ¿no? De repente llegamos y es muy rápido el resultado, de repente nos tardamos 1 mes, 2 meses. ¿Cuánto? Pues no sabemos. Y bueno, algunas fotografías de la casa, ¿no? Ya al final.
Next. Más. Y luego, rápido les explico Pabellón M. Es un proyecto que creo que ya algunos conocen, pero es un proyecto que tardó 9 años, ¿sí? Desde que empezaron nos buscaron, a mi papá más bien, se tardó 9 años en terminar el proyecto. ¿Por qué? Porque era una cosa en un lugar donde no había nada, porque había muchos paradigmas, por lo que ustedes quieran y manden, y por el tamaño del proyecto, pues no sabían qué iba a jalar y qué no iba a jalar. Entonces, algo que tiene el proyecto es que yo creo que es el edificio que más usos tiene, quizá en México, de diferentes tipos de usos, ¿sí? Ahorita vamos a ver los usos, pero ¿cómo funciona? Vean la planta del estacionamiento. Es una planta totalmente ordenada. No hay columnas diferentes. Por lo general todas las cartelas miden lo mismo y todas las columnas miden lo mismo. Están a cada 8.70 por lo general. Entonces, primero se diseña el estacionamiento y en el estacionamiento podemos ver la misma estructura, como aquí está la torre, aquí está el huevo, ¿sí? La parte de atrás, y esta es toda la L del vestíbulo principal. Entonces, es un proyecto muy ordenado que permite, quizá ustedes no se han dado cuenta, pero hay escaleras que no estaban, de repente hay unos cines que se hicieron después, se tuvo que hacer en estructura metálica para no tener un colado ahí arriba. Hay gimnasios, etcétera. Ya voy más rápido para acabar. Entonces, el edificio se plantea muy ordenado. O sea, aquí están las rampas que son iguales, son piezas. La torre es una pieza, el huevo es una pieza. Hay una escalera de emergencia que se puso acá porque se amplió el salón de eventos. Al edificio Juárez de Ocampo se le agregó un piso. Se metió un gimnasio donde no había, un comedor donde no había. Hay una propuesta de poner un antro. Y luego la planta es igual, la planta es muy efectiva y muy práctica. No se alcanza a ver mucho, pero no es cuadrada. Tiene esta geometría que es más corta a este lado y más ancha acá. Pero la idea es que para meter el hotel, para que todos tengan vistas hacia los extremos. Bueno, esta es la planta sola, se hace un desarrollo completo. Aquí se trabaja con expertos de isóptica y de acústica, que son los que nos ayudaron en el auditorio. Y luego estas son las primeras imágenes de Pabellón M. O sea, no al principio era una torre y un huevo y ya. Fueron 9 años de trabajo de ponle un piso más, quítale otro, vamos a poner 2 hoteles, vamos a poner uno, va a estar Televisa y va a estar un salón de eventos, luego no va a estar Televisa y luego sí. Un poquito la misma idea, la misma referencia de la estructura del cuerpo como torre, pero pues no había nada en el centro, no sabíamos que iba a funcionar. Después, ya más tarde se metió el huevo, pero el huevo era para llamarle la atención. Salomón dice que el huevo no es negocio, por todo lo que le invirtió, obviamente, pero el edificio costó 8,000 pesos metro cuadrado. Esa torre con ese edificio, 8,000 pesos metro cuadrado. ¿Por qué? Porque está muy ordenado y porque la escala es muy chica. Tiene la torre de 50 niveles, pero lo demás es muy chaparro. ¿Sí? Aquí tenían Televisa, iba a estar otro edificio ahí, de salón de eventos nada más, iban a ser 2 torres, iba a haber departamentos, luego no hay departamentos. Estas son otras opciones de la misma torre, ¿no? Iba a ser una gran plaza con un espacio central, pero pues, el proceso, luego estos renders que son de Ramos, que por ahí anda, que iba a ser huevo, el rojo iba a ser huevo. El huevo iba a ser rojo, pero luego, pues por economía, porque quieren, cuando ganan los Tigres, le ponen azul y amarillo, y con rojo no se podía. Entonces, todo tiene que ver con economía, ¿no? No todo es decisión del arquitecto, pero pues hay que saber trabajarlo para que se vea decente, ¿no? Así hubiera sido rojo. Y dice Salomón que le costó un huevo. Y bueno, entonces también las rampas por dentro eran diferentes, la cancelería diferente, había un volado, ahorita no hay volado. Esto era un poco la parte de abajo. Esto era el auditorio, ¿sí? Era una pieza de otro proyecto. Luego iba a ser plateado, luego iba a tener una gran plaza con un vestíbulo. Dale. Luego no habían comprado el terreno de atrás, donde está el edificio. Y luego, también importante documentar el proceso de la obra, ya nadie se acuerda de esto, ¿no? Aquí pueden ver ustedes el edificio completamente lleno de vidrio, pues atrás no hay vidrio. Pero ustedes que pasaban por ahí decían, ya lo terminaron, voy a pedir informes para rentar. Pero
pero era una ilusión óptica, ¿no? Y es parte de la estrategia comercial, que no me dedico a eso, pero es interesante. Y también pues nos interesa la forma en la que fue construido, el tener estos recuerdos de cómo se estructuró, cómo se fue construyendo. Y luego, ¿qué sucede al final, no? Lo que el cliente no te pide. Ese vestíbulo, el cliente no nos dijo, quiero un vestíbulo de quíntuple altura donde se conecte todo. Eso es lo que el arquitecto tiene que proponer, que el cliente, que por lo general es el concepto principal, el cliente no te lo pide. Ya me queda un minuto. Y bueno, un antes. Ya me la cambiaron, pero se van a tener que esperar un poquito. El chiste, ni modo. Esto es un poquito lo de los cómics, ya acabé la de esta, nada más es, ofrecemos como un punto de partida para pensar en la arquitectura como un proceso que va más allá de la originalidad, ¿no? Entonces, nos interesa mucho que no sea la arquitectura original y copiar, poner materiales ahí. Yo sé que por aquí hay muchos que venden materiales, pero hay que pensar la arquitectura como encuerada, como si no tuviera materiales, tiene que ser igual de fregona que si le ponemos mármol, granito, porcelanato o alfombra. Hay que pensar el espacio como solo, en la obra se tiene que ver bien, ¿sí? Y una frase de mi papá, desde mucho antes atrás de Pabellón, siempre estuvo pensando en desarrollar el centro, tuvo como varias propuestas a desarrolladores que les daba y les decía, vamos a meterle lana al centro, es un lugar lógico que jalar para la vivienda, para el uso mixto, por su punto geográfico, por su ubicación. No hay que hacer un estudio de mercado para saber que en el centro funciona meter vivienda y meter comercio y meter oficinas, ¿sí? Eso cualquiera lógicamente lo sabe. Y creo que ya, listo. Gracias. Traemos unos libritos que hacemos en la oficina para promocionar para los clientes. Es un catálogo, no es un libro. Son fotos de cada proyecto. Pues ahorita que Max los rife, ¿o qué? Órale. Gracias. Lucas Villarreal, socio fundador de 444, firma que ha participado en múltiples desarrollos de mediana y gran escala por todo el país. También colabora como arquitecto local para proyectos diseñados por firmas internacionales. Adrián Gracia, socio fundador de 444, firma que ha participado en múltiples desarrollos de mediana y gran escala por todo el país. También colabora como arquitecto local para proyectos diseñados por firmas internacionales. Esta conferencia es patrocinada por Crest, empresa líder en el desarrollo de productos para la fijación de pisos, azulejos y revestimientos. Ofrece soluciones prácticas e innovadoras, siendo altamente reconocida por la calidad de sus productos y su gran servicio. Les pido... Verel. Les pido por favor no salgan, el break se va a posponer, sigue directamente la siguiente presentación. Gracias. Años de experiencia produciendo y comercializando recubrimientos arquitectónicos. Panel Rey, empresa 100% mexicana con visión global y tecnología de vanguardia que ofrece al